Muy buenos días. Hoy continuamos con nuestro estudio en Romanos, capítulo 1, del versículo 18 al 23, sobre la ira de Dios. La semana pasada, en Romanos 1:18, notamos varias características de la ira de Dios. Hoy, en los versículos que siguen, del 19 al 23, veremos varias razones de la ira de Dios. Leamos Romanos 1, del versículo 18 al 23. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí la lectura. En esta carta, el apóstol Pablo enfatiza que para comprender plenamente las buenas noticias del Evangelio, primero debemos enfrentar las malas noticias. Entender la gracia de Dios requiere reconocer su ira, reconocer por qué la muerte de Cristo fue necesaria, significa reconocer nuestra propia pecaminosidad y culpa. Muchos creyentes minimizan la importancia de la ira de Dios, a menudo considerándola como algo impersonal, como automática, como que no tenemos en ella que ver ni nosotros como seres humanos ni Dios mismo. Algunos se preguntan si realmente merecemos su ira, argumentando que no elegimos nacer y no deberíamos ser condenados por pecados que no cometimos personalmente. Esto plantea la pregunta crítica: ¿por qué todos nacemos bajo la ira de Dios? Pablo aborda esto aquí en este pasaje de Romanos 1:19 al 23, explicando que todas las personas, excepto Jesús, merecen con justicia la ira de Dios. En el versículo 18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta declaración prepara el terreno para que Pablo explique las razones detrás de la ira de Dios. Vamos a empezar por la primera. En los versículos 19 al 21, Pablo continúa diciendo lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre rechazó la revelación de Dios. La ira de Dios contra los pecadores surge del rechazo de la humanidad a su revelación. Pablo sostiene que todos estamos bajo la ira de Dios, porque la verdad de Él, de Dios, es clara a través de la creación. Dios ha proporcionado evidencia suficiente de su existencia y de su naturaleza para que nadie pueda presentarse ante Él y alegar ignorancia. Entonces, ¿qué ha revelado Dios exactamente acerca de sí mismo? Pablo explica que las cualidades invisibles de Dios, en particular su poder eterno y su naturaleza divina, se han hecho evidentes desde la creación del mundo. Estos atributos eternos, reflejados en su omnipotencia,
y el esplendor del mundo que nos rodea. La naturaleza divina de Dios abarca su carácter y sus atributos, en particular aquellos atributos que pueden compartirse con nosotros los seres humanos, que conocemos como los atributos comunicables de Dios. De eso hablaremos en alguna otra ocasión. Esta revelación natural está disponible para todos y no se limita a unos cuantos individuos selectos o dotados. Todos podemos ver y entender la belleza y la complejidad del diseño de Dios en el mundo. De hecho, la experiencia de presenciar el nacimiento de un niño o la majestuosidad de un amanecer toca algo profundo dentro de nosotros, afirmando que hay un Creador. Como escribe el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo leemos en el Salmo 19, en el primer versículo. El mundo en el que vivimos ha sido diseñado de manera espectacular y creado de manera magnífica por Dios. Su revelación a través de la creación deja a cada persona sin excusas cuando se encuentra frente a la ira de Dios. La gente rechaza la evidencia. A pesar de conocer a Dios a través de la revelación natural o general, la gente lo rechaza. No le glorifican ni le dan gracias, ignorándolo como la fuente de todo bien. Este rechazo conduce a pensamientos vanos y al oscurecimiento del corazón, lo que resulta en esclavitud espiritual al pecado. En consecuencia, la ira de Dios cae con razón sobre aquellos que rechazan su revelación. En el versículo 21, Pablo menciona algunas maneras en las que las personas demuestran su rechazo a Dios. La gente rechaza a Dios al no glorificarlo como Dios. Pablo dice que no lo glorificaron como Dios, tal cual. Solo Dios debe ser glorificado. El hombre fue creado, de hecho, para glorificar a Dios. Y el hecho de que el hombre no le dé gloria es, por lo tanto, un grave insulto a Dios. La gente también rechaza a Dios al no darle gracias. Pablo dice que no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Aunque Dios es la fuente misma de todas las cosas buenas que poseemos, lluvia, sol, comida, todo, no le dan las gracias porque no quieren glorificarlo o incluso siquiera reconocer su existencia. Como resultado de no glorificar a Dios ni darle gracias, el pensamiento de las personas se volvió inútil. El pensamiento del hombre sobre asuntos espirituales es inútil y sin sentido. El rechazo de las personas a Dios se ve en el hecho de que sus corazones necios se oscurecieron. El corazón necio que rechaza y deshonra a Dios no se ilumina ni se libera. Por lo contrario, se oscurece espiritualmente y se vuelve aún más esclavo del pecado. La persona que abandona a Dios abandona la verdad. Y así, la ira de Dios cae sobre aquellos que lo rechazan. La ira de Dios cae sobre aquellos que rechazan la revelación que Dios les ha hecho de sí mismo. En segundo lugar, nos dice que el hombre racionaliza su pecado. Al rechazar la clara revelación de Dios de sí mismo a través de la creación, las personas dejan de glorificar a Dios y de darle gracias. Ahora, como resultado, se vuelven inútiles sus pensamientos y espiritualmente necios, lo que hace que sus corazones se oscurezcan. En sus intentos de justificarse, racionalizan sus pecados, tal como muchos lo hacen hoy día. Afirman ser sabios acerca de Dios, el universo y ellos mismos, pero al hacerlo se vuelven necios. Siglos antes, el rey David declaró que quienes niegan a Dios y su verdad son de hecho necios. Dice el Salmo 14,
y el Salmo 53, ambos comienzan con las palabras siguientes. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta misma necesidad los engaña y los hace pensar que son sabios. La verdad es que hay un Dios, y Él se nos ha revelado tanto en la creación como en su palabra. Cualquiera que se considere sabio al afirmar que no hay Dios es, en realidad, un necio y con razón está sujeto a la ira de Dios. La religión de la humanidad. La tercera razón de la ira de Dios contra los pecadores es la religión de la humanidad. Por naturaleza, los humanos somos seres religiosos. Esto es evidente tanto por lo que nos dice la palabra de Dios como por la observación empírica, la observación práctica de la vida diaria. Hasta donde yo sé, todas las culturas del mundo tienen y han tenido a lo largo de la historia alguna forma de religión. Pablo explica que a pesar de que Dios se ha revelado a sí mismo en la creación, la humanidad cambió la gloria de Dios inmortal por imágenes que se asemejan a seres corruptibles, como el hombre, las aves, cuadrúpedos, dice, y reptiles, en el versículo 23. En su rebelión moral contra su Creador, rechazan al Creador santo por la creación que ha hecho. Debemos ser cautelosos, no pensar que nos hemos elevado por encima de una idolatría tan flagrante como la de ellos. Todo lo que tenemos que hacer entonces es considerar nuestros propios ídolos. Un ídolo es cualquier cosa o persona que colocamos en una posición suprema dentro de nuestro sistema de valores. Nuestros ídolos modernos pueden incluir sexo, adicción al trabajo, poder, prestigio, perfeccionismo, los deportes, la educación, el entretenimiento, las celebridades, el éxito, el materialismo, la belleza, la imagen y sería una lista larga de cosas. En conclusión, podríamos decir que la ira de Dios cae con razón sobre los hombres y mujeres pecadores que, aunque pueden ver a Dios revelándose a sí mismo en la creación, sin embargo lo rechazan. Racionalizan su rechazo y crean sus propias formas de religión. Hasta ahí la reflexión de hoy. Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.